Bueno, el Señor pues nunca nos llamó a un camino fácil. Seguramente hay bendiciones en el Señor, pero en la vida cristiana, en la vida en Cristo real, pues estamos constantemente librando una batalla contra la carne, contra el mundo y contra el diablo, ¿no? Y algunos, cuando se convierten al Señor, pues dicen que todo se les complica, porque parece ser que los problemas, en cierta manera, o la lucha se acentúa, ¿no? Pero es parte del plan y del propósito de Dios, ¿no? Como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pues en medio de ese tránsito hacia la libertad, empezaron a quejarse y empezaron a pensar que estaban en el camino equivocado, que estaban mejor donde estaban antes que hacia donde iban, y empezaron a llenarse de duda y de confusión y hasta llegar a pensar el por qué les había sacado de Egipto, ¿no? Y olvidaron que en Egipto eran esclavos y que estaban atados y destruidos, ¿no? Así que el camino que el Señor nos ha preparado es un camino de vida, pero es también un camino estrecho y angosto, ¿no? Pablo, el apóstol Pablo, en una de sus epístolas nos dice que no nos sorprendamos del fuego de la prueba, ¿no? que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos estuviera aconteciendo, sino que nos gocemos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Así que, hermano, cuando padezcas en Cristo Jesús, gózate, porque ese es el plan de Dios y ese es el propósito de Dios, porque es necesario, dice la Escritura, que a través de muchas, ¿cuántas dice? Muchas, ¿qué? Tribulaciones, entremos ¿en dónde? En el reino de los cielos. No dice a través de pocas, dice a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Así que por eso, en esta mañana vamos a tratar de entender la puerta estrecha, ¿no? Algo que, todos hemos entendido y hemos dicho, sí, la puerta estrecha es Cristo, Él es la puerta, Jesús es la puerta de salvación, es la puerta de libertad, es la puerta que nos conduce a la vida y a la vida eterna, y es correcto, y digo la puerta estrecha porque no cabe duda que el horno se está calentando, ¿no? Pues mucho más, ¿no? Como en los tiempos de Daniel, ¿no? El rey Nabucodonosor ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado y mandó atar a los jóvenes que estaban con Daniel, a Sadrac, Mesac y a Abednego, por no haber obedecido al mandato del rey Nabucodonosor de postrarse y de adorar a la estatua de oro que había levantado, negándose a someterse a lo que el rey había ordenado, el rey político había ordenado, y entonces les mandó atar y que les echaran dentro del horno, y entonces mandó calentar el horno 7 veces más. ¿Para qué? Para que se achicharraran, ¿no? En medio de las llamas, en medio del fuego, en medio del calor. ¿Y qué pasó? Pues que cuando Nabucodonosor se acercó a comprobar lo que había pasado, pues vio cuatro varones, y el aspecto del cuarto era semejante al Hijo de los Dioses, y entonces les ordenó salir del horno, y ellos salieron y se juntaron todos los gobernadores, capitanes y consejeros del rey para comprobar y para mirarles, y vieron cómo el fuego no había tenido poder absoluto ninguno sobre ellos, ¿no? Y sus cuerpos estaban sin quemaduras, sus ropas estaban intactas,
y ni siquiera olían a fuego, olían a quemado, a chamusquina. Estaban sin quemaduras, y por lo cual el rey Nabucodonosor tuvo que reconocer que Dios realmente, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, nuestro Dios, estaba con aquellos jóvenes y tuvo que honrarles delante de todo el pueblo y reconocer quién era su Dios. Amén. Qué bueno que en medio de las pruebas no nos quememos. Amén. Que en medio de las pruebas no arrojemos la toalla, como dicen comúnmente, ¿no? No nos debilitemos, sino que todo lo contrario, que en medio de las pruebas nos fortalezcamos cada vez más en el Señor. Amén. Bien, vamos a leer Juan capítulo 10, un texto pues muy conocido, donde Jesús se presenta como el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 7, y donde comienza hablando de una puerta que es Jesús. Él mismo se presenta como la puerta, diciendo: yo soy la puerta, pero habla también de ladrones, ¿no? Vamos a leer el texto. Dice Juan capítulo 10, versículo 7, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, y todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren la vida abundante? Amén. La vida llena de riquezas, no riquezas económicas, no riquezas materiales, estamos hablando de riquezas espirituales. Y en este texto lo que me llama la atención, hablando de la puerta, cuando Jesús dice: yo soy la puerta, lo que quiero transmitir en esta mañana es que Jesús únicamente no se quiere presentar a nosotros como la puerta de salvación. Es correcto, Él es la puerta. Dice: el que por mí entrare será salvo. Ok, amén. El que por mí entrare será salvo. Si tú y yo hemos entrado por esa puerta estrecha, supuestamente hemos encontrado salvación en Jesucristo, hemos pedido perdón a Dios, nuestros pecados han sido remitidos, redimidos, y ahora somos salvos por medio de la fe. Pero lo que quiero entender o hacer entender en esta mañana es que la puerta es estrecha, y tú decides por qué puerta entrar, ¿no? Hay muchas puertas. Podemos acomodar las puertas a nuestro gusto, hacer puertas anchas por las cuales entrar, puertas cómodas por las cuales transitar, puertas que no requieran demasiado esfuerzo para entrar por ellas, porque uno puede entrar cómodamente, libremente. Pero Jesús no nos llamó a eso, hermanos. Jesús nos habló de que la puerta era estrecha, y la puerta por la cual debemos entrar es una puerta estrecha si es que queremos que se cumplan las promesas de Dios. Dice la Biblia, o hemos leído, que Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Amén. El que por mí entrare será salvo. Y entrará, dice, y saldrá. Es decir, entrará y saldrá, tendrá libertad. O sea, no nos hermetiza o no nos mete dentro de un movimiento legalista, religioso, sino que nos da la verdadera libertad de entrar y salir, que es una de las bendiciones de haber entrado por esa puerta, que muchos todavía dicen: sí, yo he conocido al Señor, pero luego no tienen esa libertad de
hacer lo correcto, cuando hay que hacer lo correcto, de no usar la libertad como motivo o como libertinaje, porque el Señor nos ha dado libertad, sino que han entendido que la puerta estrecha nos da la oportunidad de tener esa libertad gloriosa que Dios quiere dar a los hijos de Dios, con la visión que Dios nos ha dado, ¿no? Salimos de la puerta, no estamos como menonitas o estas sectas que se encierran en templos o en lugares, ¿no?, encerrados. Dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hallará pastos quiere decir, yo entiendo por hallar pastos no solamente por recibir el pasto es el alimento, ¿no?, que las ovejas comen, ¿no?, cuando el buen pastor o el pastor las deja para que pasten, ¿no?, en los prados, en los campos, ¿no? Yo creo que hallar pastos es alimentarse no solamente de la palabra de Dios que Dios nos da, sino alimentarse de las promesas de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y para alimentarse de las promesas de Dios hay que entrar por la puerta estrecha. Aquellos que no entran por la... Hay muchos hermanos, hay muchos que no han entrado por la puerta estrecha. Han entrado por la puerta, sí, pero no han entrado por la puerta estrecha. La puerta que ellos han entendido es una puerta fácil, donde todo es bueno, donde Jesús está al otro lado, donde Jesús les recibe, donde Jesús les dice, ven hijo mío, ven hija mía, entra por la puerta, eres salvo y ya está. No, sino que la puerta estrecha es la que nos lleva a hallar pastos, a alimentarnos de las promesas de Dios. Es como un embudo, ¿no? La puerta estrecha es como un embudo que cuando entras se hace muy estrecha, pero luego cuando has entrado por ella, después ¿qué pasa? Que se abre, ¿no? ¿Has visto un embudo que se usa para poner líquido en una botella donde el esto es estrecho? Se pone el embudo, es estrecho, pero cuando entras por el lado opuesto del embudo, luego, ¿qué se hace? Se hace grande, luego se amplía. Es decir, yo entro por la puerta estrecha y una vez que he pasado por esa puerta, lo que se abre frente a mí es una gran posibilidad de bendiciones, promesas, alimento y pastos que Dios tiene preparados. Amén. Pero si quieres que la puerta sea ancha, es todo lo contrario. Luego, lo que hallamos al otro lado es estrechez, y lo que hay al otro lado del embudo es algo muy estrecho, donde no están las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Amén, hermanos. Entonces, el ladrón, dice después, no viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Un ladrón, ¿en qué está pensando un ladrón? ¿En qué piensa un ladrón? En robar. Es su oficio, ¿no? Por naturaleza, aunque no es un oficio, es un delito, pero el ladrón piensa en robar. El ladrón no está pensando en ayudar, no está pensando en dar, no está pensando ¿no? Un ladrón piensa en robar. Aquí dice, añade matar y destruir, pero estamos hablando del ladrón, está definiendo al diablo. Y Jesús dice, yo he venido a todo lo contrario, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y el ladrón, pues, piensa en robar. Y un ladrón, pues, ¿qué es lo que busca un ladrón? Cuando alguien entra a robar en un lugar, pues, no se quiere llevar... por decirte algo insignificante, ¿no? Cuando alguien entra no se conforma con poco, sino que cuando alguien entra a robar en un lugar quiere llevarse las cosas de más valor. No encuentra una carterita con un billete de 50 soles y se va, y ya feliz, ¿no? Ya no. Busca y rebusca a ver dónde están las cosas de valor, donde hay joyas, donde hay aparatos,
donde hay cosas de valor, entonces es lo que busca el ladrón. Y el diablo es igual, dice que viene a robar. Y cuando viene a nuestras vidas, no viene a llevarse algo, o sea, que no tiene valor, o sea, viene a buscar lo que más valor tiene, hermanos. Y la pregunta es, ¿qué es lo más valioso que tenemos en el Señor? ¿Y qué es lo que no se puede comprar con dinero? ¿Qué tres cosas dice la Biblia que permanecen en 1 Corintios 13? ¿Qué dice? Y tres cosas permanecen, que son ¿cuáles? La fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos, dice, es el amor. Pero yo creo que el amor viene después de la fe, o sea, porque la fe es lo primero, y lo que quiere venir a robar el diablo es la fe, la confianza en Dios, porque si perdemos la confianza en el Señor por haber dejado puertas abiertas y perdemos la base, el fundamento de la esperanza, porque no hay esperanza sin fe y no hay amor sin fe, porque sin fe es imposible, dice la Biblia, acercarse a Dios. La fe es el fundamento y es lo que viene a robar el maligno. Y cuando roba la fe, entonces roba la visión. Cuando roba la fe, roba la pasión. Cuando roba la fe, roba el compromiso que pueda haber en nuestras vidas. Roba el deseo de servir. Roba el heme aquí. Aquí estoy, Señor, heme aquí, ¿no? Y viene la apatía, viene la indiferencia, porque sin fe, hermanos, es imposible, dice la Biblia, agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Si nuestra fe no es verdadera, genuina, una fe divina, no una fe humana, no un credo religioso, no un creo en dogmas, no un creo en ritos, no un creo en religiones, no, una fe verdadera, porque esa es la verdadera fe que Dios quiere poner o quiere fundamentar nuestras vidas. Amén, hermanos. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Primeramente, esta palabra no es una advertencia, ni está dirigida solamente a los impíos, incrédulos, o a aquellos que no han conocido al Señor como Salvador y Señor de sus vidas, sino que son palabras de Jesús dirigidas a nosotros que somos Iglesia de Jesucristo, que ya hemos conocido a Jesús y que por lo tanto tenemos comunión con Él, y son palabras que para el tiempo que vivimos, con todo lo que está sucediendo, son imperativo fundamental para este tiempo de incertidumbre, de inseguridad, de miedos, de temores, de ansiedades, en las que están cayendo pues, no solamente los que no tienen al Señor, sino también muchos que también son creyentes, están entrando en este peligro, ¿no? Para que los verdaderos hijos de Dios decidan entrar o decidamos entrar por la puerta estrecha, porque Dios está estrechando el camino, de tal manera para que verdaderamente solo entren por la puerta estrecha ese remanente fiel que Dios va a salvaguardar en el día de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, llevándonos a la renuncia, llevándonos a entender cuál es el plan de Dios y cuál es el llamamiento de Dios para su Iglesia en estos tiempos trascendentales en los cuales la verdadera Iglesia va a tener que emerger para ser una respuesta viva, sólida, como columna y baluarte de la verdad, como defensora de la verdad, como defensora de los valores, como defensora de la vida,
como defensora de los principios divinos y oponiéndonos a todo aquello que se quiera levantar contra el conocimiento de Cristo. Aunque nos cueste, no sé, pero esa iglesia tiene que emerger, pero no va a emerger una iglesia que va por el camino ancho, sino una iglesia que ha entendido cuál es el camino y que el camino es estrecho y que la puerta es estrecha, hermanos. No podemos ir por el camino ancho libremente. Estrechez implica tener que ceñirnos. Estrechez implica tener que adelgazar, ¿ya? Que adelgazar. ¿Cuánto cuesta adelgazar? ¿Cuesta? ¿Te has propuesto alguna vez bajar unos kilos? ¿Y lo has conseguido fácilmente o te ha costado? ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta? Qué poco cuesta engordar, ¿verdad? Y cuánto cuesta adelgazar, ¿verdad? Engordar es tan fácil, te pones a comer de todo y no te cuidas de nada y en unos días vas a la pesa y dices, wow, he engordado 5 kilos y no sé cómo, así de repente. Pero hay, amigo, luego para volver atrás y esos 5 kilos, hay gente que ya nunca vuelve atrás, ya es un punto sin retorno, ¿ya? Porque qué fácil se cogen los kilos y cuánto cuesta luego liberarse de ellos. Hay que hacer un enorme sacrificio, ¿verdad? Hay que hacer un enorme sacrificio. Pues en la vida cristiana es igual, hermanos. Cogemos kilos con facilidad, nuestra carnalidad aumenta, nuestra falta de espiritualidad aumenta, nuestra desidia en el Señor aumenta, nuestra falta de hambre de Dios aumenta. Claro, y eso es lo que nos hace engordar carnalmente, ¿verdad? Y cuando uno está ya demasiado pasado de kilos, pues le va a costar entrar por la puerta, porque la puerta ¿cómo es? ¿Es ancha o es estrecha, hermanos? Es estrecha, ¿ya? Y un día compartí algo, qué fácil es cuando alguno está ya muy gordo, ¿qué es lo más común? No ponerse ropa ¿cómo? Ropa ancha. ¿Para qué? Para tapar la gordura, lógicamente, porque imagínate una morcilla, o sea, metida en una tallita, no de estas así, ¿ya? No, o sea, te pones una ropa ancha y ya está. Si estás aumentando de talla, ya, si has pasado de la L a la XL, de la XL a la XXL, ya. Luego a la XXXL, y llegará un momento en que vas a la tienda y no hay talla para ti porque ya tienes que ir a un establecimiento de tallas de estas extralimitadas. Pues en el Señor es igual, hermanos, es igual. Hay que ceñirnos, hay que entrar por la puerta estrecha. ¿Cuánto dicen amén? No, la solución no es, ahí va, el cinturón ya no voy a ir a la esquina y que me hagan otro agujero, ¿ya? Vamos, ya. A la semana que viene, otro agujero más que ya parece como que me molesta en el mismo agujero, voy a cambiar y ya llega un momento en que el cinto dice, no, pero si ya no hay dónde hacer agujeros. ¿Qué hago? Hermanos, no, ese no es el camino. El camino que conduce a la vida es un camino estrecho, es un camino de sacrificios. Y ya he puesto un ejemplo muy práctico, hermanos, muy práctico, porque la comida es algo que nos deleita a todos, ¿verdad? Pero a veces hay que poner el cuchillo a tu garganta, ¿no? Dice en Proverbios, dice, cuando te sientes a comer con algún señor, dice, pon cuchillo, ¿en dónde?
a tu garganta, porque te va a poner manjares, dice, delicados, dice, pero es pan engañoso, dice, es pan engañoso. Hay mucho pan, hermanos, que es pan engañoso, y eso es lo que nos ofrece la puerta ancha, el camino ancho, es pan engañoso. Son manjares, sí, pero es pan engañoso. Hay un camino estrecho que conduce a la vida, pero ese camino pasa por el sacrificio. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, dice, son los que entran por ella. Dice, muchos son los que entran por ella. Dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Y dice que son pocos, no dice que son muchos, dice que son pocos los que la hallan. El Señor siempre, es decir, en la esencia en frasco pequeño, hermanos, la esencia en frasco pequeño. No es de muchos, es de pocos, es de pocos. Y cada vez va a ser de menos. Porque el Señor va a cribar de tal manera su iglesia, su pueblo, su viña, para que se cumpla la palabra esta y que son pocos los que la hallan, son pocos los que entran por esa puerta. El camino que lleva a la vida es estrecho, son pocos los que son capaces de seguir, los que están dispuestos a seguir por este camino, porque el egoísmo de la carne no quiere sufrir la renuncia y el dolor de la espada, el dolor del arrepentimiento, de la humillación, de todo tipo de orgullos que están tan arraigados y dentro de nuestras vidas, porque el amor es sufrido y vivir en el amor de Cristo significa sufrir por amor. Pero yo te voy a preguntar algo: ¿cuánto dolor ha producido el pecado en tu vida? ¿Qué paga tiene la maldad? ¿Cuánto se sufre por la envidia, por los celos, por el odio, por la amargura, por satisfacer los deseos carnales? Se sufre más que por andar por el camino estrecho que conduce a la vida. ¿Es fácil caminar con Dios? ¿Vivir por Él y para Él? ¿Servirle a Él con integridad y en verdad? ¿Es fácil? No es fácil. No me digas que es fácil, porque si me dices que es fácil, te voy a decir que no, que estás confundido. Es difícil, porque estrecha y angosta es la puerta. No es fácil. Para mí no ha sido nada fácil vivir 32 años, 33 años caminando por el camino estrecho. Me ha costado la vida, pero he experimentado la palabra que dice: el que entrare por la puerta estrecha entrará y saldrá y hallará pastos, alcanzará promesas. Por la fe alcanzaron promesas, por la fe conquistaron reinos, por la fe taparon bocas de leones, por la fe apagaron fuegos impetuosos. Por la fe, hermanos, por la fe sacaron fuerzas ¿de qué? Fuerzas de flaqueza, fuerzas de debilidad, por la fe. Hay muchos que durante los últimos años en la iglesia se han dedicado a predicar y a enseñar en muchas iglesias, en muchos eventos, en muchas conferencias, que la vida cristiana es fácil, que el camino es fácil, que no cuesta demasiado ser creyente. Y puede que sea cierto, pero ser un verdadero creyente, hermanos, es muy difícil, porque son pocos los que son capaces de transitar por ese camino estrecho y de entrar cada día por esa puerta que es estrecha. Porque dígame, humanamente, lo que Dios nos pide puede parecer imposible, pero con Dios es más fácil, es posible. En nuestras fuerzas fracasaremos y fracasaremos una y otra vez, porque solamente el que vive
en humillación diaria delante de Dios, ese va a poder vencer y decir: yo soy un vencedor en Cristo Jesús. Amén. El camino es estrecho, difícil, pero ¿qué valor tiene lo fácil? Solamente lo que cuesta es lo que vale, es lo que tiene realmente valor. Y la vida no es fácil para nadie, no es fácil para nadie. Para el incrédulo es tan difícil. Qué triste es ver personas por este mundo, ¿verdad? Que tienen que sacrificarse tanto para obtener tan poco, hermanos, tan poco. Gente que tiene que salir a trabajar a las 4 o 5 de la mañana, a hacer una fila para montarse en una combi, en un bus, en un lugar, o sea, tener que desplazarse 2 horas a un trabajo, tener que estar, o sea, para ganar muy poco, muy poco. La vida no es fácil, no es nada fácil, pero el Señor nos lo quiere hacer posible. Amén. Amén. Y una de las puertas estrechas por las cuales tenemos que pasar es la puerta del sacrificio. Un profeta llamado Gad le dijo al rey David, después de haber censado al pueblo y encenderse la ira de Dios sobre Israel, y Dios provocó una gran mortandad, creo que prediqué hace poco de esto en el pueblo, hasta que David se puso delante del ángel del Señor para que detuviera su mano contra Israel. Entonces el profeta Gad vino a David y le dijo que levantara un altar en una era de un tal Arauna, donde se había encontrado David con el ángel del Señor. Y cuando Arauna, dueño de aquella parcela, de aquella era, le vio a David, se inclinó delante del rey y le preguntó que por qué venía a él, ¿no? Y David le dijo que venía a comprar aquella parcela para edificar un altar al Señor, para que cesara la mortandad del pueblo. Y Arauna le quiso regalar todo, ¿no? La era, la parcela, los bueyes, los trillos, la leña, etcétera, etcétera. Pero David no lo quiso recibir ni aceptar, sino que le dijo: no, yo por precio, dice, te lo voy a comprar y voy a pagar lo que cuesta, porque no ofreceré a mi Dios sacrificios, dice, que no me cuesten nada. Amén, hermanos. No ofreceré a mi Dios sacrificios que no me cuesten nada, porque lo que no cuesta no tiene valor delante de Dios. Piensa esto en tu vida, en lo que haces, en lo que emprendes, en lo que... Dice Proverbios capítulo 15, versículo 24, que el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. El camino de la vida, dice, es hacia arriba. ¿A quién? Al entendido. ¿Quién es el entendido? El que ha entrado por la puerta estrecha. Ese es el entendido, ese es el sabio. Pero, dice, para apartarse del Seol abajo. Si quieres la vida, el camino es cuesta arriba. Pero si quieres la muerte, solamente hay que dejarse llevar, ¿verdad? Cuando vas por una ciudad donde hay calles pronunciadas, ¿verdad? ¿Cuántos han estado en La Paz alguna vez, en Bolivia? Allí hay cuestas y encima como te falta el aire, vamos, es horroroso, ¿verdad? Y las calles de La Paz, cuestas para arriba, cuestas para abajo. Y ponte ahí a subir andando, ¿no? ¿Cuánto cuesta subir? Pero qué fácil es descender, ¿verdad? Es lo mismo que engordar o adelgazar. ¿Cuánto cuesta subir y qué poco cuesta descender, ¿verdad? Y en la vida espiritual es así. ¿Cuánto cuesta crecer en el Señor? ¿Cuánto cuesta subir al monte de Jehová, donde están las promesas de Dios? ¿Y cuánto cuesta descender para perder, para no alcanzar nada y al final para sentirte mal
insatisfecho, diciendo: ¿para qué defraudo mi alma debajo del sol, como decía el sabio Salomón en Eclesiastés? ¿Y para qué tengo fastidio y defraudo mi alma y trabajo y no sé qué y no sé cuántos? No encontraba sentido a la vida. Y era un hombre que había experimentado todo. Dice: de ninguna cosa que mis ojos desearan se lo había negado. O sea, es decir, todo lo que sus ojos desearon lo tomó el rey Salomón. Pero llegó un momento en el que dijo: mire, todo esto es vanidad. Todo esto no me ha producido ninguna satisfacción. Al contrario, ha defraudado mi alma. Y digo: ¿para qué? ¿Para qué trabajo y defraudo mi alma debajo del sol todos los días de mi vida? Hermanos, cuesta mucho subir, pero bajar es un momento, es un momento. Es un momento, es un desliz, es un resbalón, es una caída, es un tropiezo, es un pecado, es un abismo. Un pecado llama a otro, un abismo llama a otro. Así es el pecado, así es la cuesta abajo. Es únicamente dejarse llevar por la carne, dejarse llevar por los pensamientos vanos, dejarse llevar por la humanidad que hay en nosotros, por las pasiones, dejarse llevar por ¿qué es lo que vendrá? Pues vendrá la muerte espiritual. Pero el camino de la vida es hacia arriba. Hay que subir la pendiente, hay que tomar aire. Hay que ensanchar el corazón para que el corazón oxigene mayor capacidad y bombee mayor capacidad de sangre para alcanzar la cima. Eso hacen los alpinistas, eso hacen los ciclistas que suben esos puertos de montaña en el Tour de Francia, en el Giro de Italia, en la Vuelta a España, ¿verdad? Que suben esos puertos en la Vuelta a Colombia, ¿verdad? Y tienen el corazón ancho, porque un corazón ancho bombea mayor capacidad de sangre, oxigena el cuerpo y entonces... Pero que tiene el corazón así encogido, estrecho, que no bombea sangre, no, porque se ha dejado llevar, pues no alcanzará promesas, no subirá, sino que al contrario, descenderá. Y cuando descendemos, ¿qué es lo que nos puede suceder? Que caigamos en manos de ¿qué? Un hombre descendía de Jerusalén, ¿a dónde? A Jericó, la parábola del buen samaritano. Y mientras iba por el camino, dice, cayó en manos ¿de quién? De ladrones que le golpearon, le hirieron y le dejaron ¿cómo? Casi muerto en el camino. ¿Pero por qué? ¿Iba para arriba o iba para abajo? Estaba descendiendo, hermanos. Estaba dejándose llevar por el camino ancho, por el camino que va hacia abajo, descendiendo. Y así es aquel que busca lo fácil, que busca lo cómodo, la autocomplacencia carnal, el egoísmo, la cobardía. Debemos crecernos ante las dificultades, alegrarnos en las situaciones imposibles para ver la manifestación de la omnipotencia de Dios. Vamos a leer Lucas capítulo 13, versos 22 a 27. Lucas capítulo 13, versículos 22 a 27, dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le hizo una pregunta y le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Buena pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? El que le hizo aquella pregunta era una pregunta ya sabía seguramente que eran pocos los que se salvan, porque preguntar a Jesús, decirle: Señor, ¿son pocos
los que se salvan. Es como ya algo está entreveyendo de que realmente es así, ¿no? Son pocos los que se salvan. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Él les dijo, verso 24, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decirle, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. No eran hombres aparentemente malos o hacedores de maldad, maléficos. Únicamente eran hombres que no habían... O sea, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, hermanos, le es pecado. Hay más pecados de omisión que de acción. Sí, hay más pecados de omisión que de acción. Un pecado de acción es el pecado que tú cometes y punto. Pero hay pecados de omisión que son dejar de hacer lo bueno cuando puedes o Dios te está demandando que lo hagas, ¿no? Dice, si alguien viene y te pide a ti prestado y tienes que darle y no se lo das, es un pecado. O sea, hay tantos pecados de omisión y claro, el que sabe hacer lo bueno, el que sabe hacer lo bueno. ¿Y quién no sabe hacer lo bueno? ¿Tú sabes hacer lo bueno? ¿Quién no sabe hacer lo bueno? ¿Quién no sabe discernir entre lo bueno y lo malo? Todos sabemos hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, le es contado como pecado. Hay tantas ocasiones a lo largo del día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en las cuales el Señor nos da la oportunidad de hacer algo bueno por alguien, por algo, por un credo, por un ministerio, por una institución, por un trabajo, por algo, hacerlo bueno. Y no lo hace, y el Señor nos da oportunidades así, una detrás de otra a lo largo del día. Pero si tapamos el oído a las oportunidades, si cerramos los ojos, como hizo el levita, como hizo el sacerdote, como hizo los que vieron al malherido, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Le vieron o no le vieron? ¿Le vieron tendido en el camino? ¿Le vieron o no le vieron? ¿Y qué hicieron? Se taparon los ojos y pasaron de largo. No, eso no va conmigo. Yo soy un hombre de la política, yo tengo mis ocupaciones, yo soy un hombre de la religión, tengo que ir al templo, tengo que preparar los utensilios del templo, tengo que cumplir los ritos. ¿Tá? Hasta que descendió un levita, un samaritano, y entonces lo vio y dice que fue movido ¿a qué? Fue movido a misericordia. Y se detuvo y tomó al malherido y le montó en su cabalgadura y lo llevó al mesón, le dedicó tiempo. Luego, cuando llegó al mesón, lo puso en manos del mesonero para que lo cuidara y le dijo al mesonero, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Dedicó tiempo y dedicó ¿qué? Recursos. No sé cuántos recursos tuviera este hombre, pero los puso para curar al malherido. Antes de eso le puso en sus heridas aceite y vino, ¿verdad? Aceite y vino. El aceite de la unción, el vino del Señor, la sanidad, le abrazó seguramente, le amó, ¿verdad? Más difícil todavía nos lo pone el Señor.
Hermanos, la puerta estrecha va más allá de venir al culto el día domingo a la iglesia. Eso es algo tan... Muchos ni eso, ¿verdad? Pero eso no es la puerta estrecha. De la práctica, del rito, que les da cierta tranquilidad a su alma, pero en el fondo siguen transitando por el camino ancho, pero de ninguna manera quieren el camino fácil de seguir a Cristo, difícil de seguir a Cristo. Y los que no le sigan aquí, hermanos, tampoco le van a seguir por la eternidad. O sea, lo que no hagamos aquí ahora, no pensemos que lo vayamos a hacer por la eternidad. Y digo difícil porque estaba pensando en algo, ¿no? ¿Cuántas personas entraron? Esta es una pregunta de esas que hacen en los, ¿no? ¿Cuántas personas entraron en el arca de Noé? A ver, ¿quién? ¿Cuántas? 8. El premio. 8. Y yo estaba pensando, a saber, ¿cuántos años estuvo Noé para construir el arca? De toda una vida. Años y años de trabajo. Años y años de soportar las burlas de sus vecinos, de sus amigos, de sus conocidos. ¿Pero qué haces, Noé? ¿Estás loco? ¿Pero tú qué haces si no ha llovido nunca sobre la tierra y dices que va a venir un diluvio? Nunca hemos visto llover, como en Lima, que no llueve nunca. Y aquí viene un loco y dice, va a caer un diluvio sobre Lima dentro de 6 meses. Voy a construir un arca de tal medida, no sé qué, no sé cuántos. Voy a ir al monte, voy a empezar a cortar madera, voy a empezar a construir el arca. Todo un trabajo, esfuerzo, años, él solo allí, clavando martillos, clavos, preparando la madera, haciendo las puertas, como el Señor le dijo, haciendo las ventanas, 1 piso, 2 pisos, 3 pisos en el arca. ¿Y todo ese trabajo para qué? Para que se salvaran ¿cuántas personas? 8. Entonces, ¿son pocos o son muchos los que se salvan? Son pocos. 8 personas. Todo un trabajo de una locura para que entraran 8 personas solamente en el arca. Entonces, uno piensa y dice, tanto esfuerzo para que se salven 8. Entonces, solamente 8 personas entraron en el arca. Esto lo puedes leer en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Si alguien lo quiere investigar o leer, para que vean que ni yo ni Rodrigo estamos equivocados. Ahí pone que fueron solamente 8 personas. Claro, fuera parte todas las parejas de los animales que entraron en el arca, pero 8 personas. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, dice la palabra en este texto, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Esforzaos, esforzaos. No se puede entrar sin esfuerzo, no se puede entrar. Y otro texto que solamente quiero leer en Lucas 18, Lucas un poco más adelante, 18, versículos 24 al 30, y terminamos. Dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que le oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más. ¿Cuándo? En este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Amén, hermanos.
Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aducen que la expresión del camello pasando por el ojo de una aguja se refiere a una puerta que había en las ciudades antiguamente, en los tiempos bíblicos, que le llamaban el ojo de la aguja. Era una puerta estrecha, era una puerta auxiliar al portón principal que tenían la mayoría de las ciudades, la cual era tan estrechita y tan bajita que si se quería entrar por ella con un camello cargado de posesiones, era imposible. Tenían que dejar, todas las posesiones al otro lado para poder entrar por esa puerta, por el ojo de la aguja. Era como la aduana que hoy conocemos. Tú no puedes entrar por la aduana cargado con un montón de cosas porque te van a decir, ¿usted dónde va con esa mercadería? ¿No? Te dirán, a ver, ¿usted ha declarado estas cosas que usted está queriendo introducir en el país para comercializarlas? Y va a tener que pagar a la SUNAT los impuestos por introducir mercadería en el país. Ese es el ojo de la aguja. Y nunca podremos entrar por la puerta estrecha si vamos cargados de mercadería que no necesitamos. Y hay muchas cosas que no necesitamos, hermanos, y las llevamos cargadas y no las queremos soltar para poder entrar por la puerta estrecha. Es lo que te decía antes, para entrar por la puerta estrecha hay que soltar las cargas, hay que soltar lo que nos pesa, hay que despojarnos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, hermano. No puedes entrar por la puerta estrecha cargado de mercadería que no necesitas. Despréndete de ello, déjalo al otro lado. Y entra y sal, y entra por la puerta estrecha. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos, alcanzará promesas. Aleluya, recibirá bendición de Dios porque ha dejado la mercadería en el otro lado. Pero no queremos dejar la mercadería, no queremos soltar el costal cargado de mercadería que no necesitamos. Y el propósito de la puerta estrecha es hacernos cada vez más pequeños a nosotros mismos para ser más grandes en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Tú más pequeño, pero cuando te haces pequeño, te haces grande en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué dijo Juan capítulo 3:30? Dice, porque es necesario que tú crezcas y que yo mengüe. Pero algunos quieren crecer ellos para crecer en el Señor y el camino es totalmente opuesto. Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas en mí, Señor. Yo tengo que menguar para crecer en el Señor. Si yo no menguo, no crezco. Si no entro por la puerta estrecha, no crezco, no hallo pastos. Aleluya. El problema es que nadie se quiere hacer pequeño. El problema es que nadie se quiere hacer pequeño. El problema es que nadie quiere menguar. Nadie quiere entrar por la puerta estrecha. Yo en el ministerio, hermanos, en mi trayectoria he tenido que menguar muchas veces. He tenido que hacerme el pequeño. He tenido que hacerme el último. He tenido que servir, que trabajar, entrar por la puerta estrecha constantemente. Pero luego se ha cumplido la promesa. Cuando he entrado por la puerta estrecha, he visto cómo los pastos se abrían a mi alrededor y el Señor me daba pastos abundantes. Y entonces pude conocer la vida abundante que dice el Señor. Yo he venido para que tengan vida y tengan la vida en abundancia. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y aquí dice, pues, muchas cosas en ese texto que hemos leído, ¿no? ¿No? De cierto os digo que no hay nadie que no haya dejado casa
padres, de tierra, familia, hijos y tantas cosas. Por causa de mí no dice por el reino de Dios, por el reino de Dios. Pero hay que ver el reino de Dios, porque si no vemos el reino de Dios, no entenderemos lo que el Señor nos quiere decir. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo, dice. Está hablando de tiempo presente, no está hablando de cosas que no, está hablando de este tiempo. Y recibirá. Otro texto dice, Pedro le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Como diciendo, hemos hecho lo que nos dijiste que teníamos que hacer, Señor, y aquí estamos como queriendo probar a Jesús, porque igual Pedro en ese momento tenía ciertas dudas también, y por eso le dijo al Señor, nosotros, Señor, lo hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Y el Señor les dijo, no hay nadie que no haya dejado, ahí le dijo, recibiréis 100 veces más en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. Y entonces Pedro dijo, wow, esto es lo que quería escuchar, Jesús, esto es lo que quiero que se cumpla, esto es lo que quiero experimentar en mi vida. Amén, hermanos. Pero entremos por la puerta estrecha. No quieras transitar por no huyas de esa puerta. Cada día busca esa puerta. Busca esa puerta. Igual que en los cines o en los centros comerciales, en los lugares hay una puerta que dice exit, ¿no? Y que está iluminada, ¿no? Es la puerta, hay una puerta por la que entra toda la gente, ¿verdad? Pero hay en un caso de incendio o de evacuación por un sismo, por algún inconveniente, hay una puerta falsa que se llama, que son las puertas de emergencia, que Defensa Civil obliga en los lugares donde hay mucha congregación de personas, para que si ocurre algo, esas puertas sirvan para evacuar, ¿no? La puerta de salida, ¿verdad? Pues siempre hay una puerta de salida en nuestra vida. Siempre. En cualquier dificultad hay una puerta de salida. No siempre hay una puerta, ¿no? Lo que sucede es que muchos no la ven, no ven la puerta, porque se han enredado tanto en su propio egoísmo, en su propia carnalidad, en su propia vanidad, que ya no ven la puerta de salida y dan vueltas y vueltas y vueltas y no ven la puerta, hermanos, no ven la puerta. Abre los ojos y mira la puerta y entra por la puerta estrecha. Humíllate, agáchate, quítate unos kilos de encima, porque si estás muy ancho igual no puedes entrar por la puerta. Hay que bajar unos kilitos, ¿ya? Hay que hacer dieta, hay que ponerse a dieta, hermanos, ¿sí? Hay que dejar de cenar, hay que dejar de comer a deshoras, hay que dejar de comer hidratos de carbono a toda hora, hay que cuidar la alimentación un poco por salud, es por salud. Pero la salud espiritual también nos implica ese tipo de cosas. Así que, hermanos, entremos por la puerta estrecha. Y para entrar por la puerta estrecha hay que cerrar otras puertas. Hay que cerrar. Hay personas que no cierran nunca las puertas falsas que hay en sus vidas. Hay puertas falsas que están ahí que no las han cerrado. Hermano, cierra las puertas que no te convienen, cierra las puertas que no te conducen a la vida, cierra las puertas que no te bendicen, cierra las puertas de la mentira, cierra la puerta del engaño, cierra la puerta de las ofensas, cierra la puerta del odio, cierra la puerta dice, no iréis,
Iba a leer otro texto, pero ya se me va el tiempo. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cierra la puerta del enojo, cierra la puerta del resentimiento. Luego dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos, haciendo lo que es bueno. Cierra la puerta de la mentira, cierra la puerta del engaño, cierra la puerta de el que... Dice, hablad verdad, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cierra la puerta de la mentira, cierra la puerta de... Hay que cerrar puertas, hermanos, porque si no, nunca verás la puerta estrecha, porque hay tantas puertas abiertas en tu vida que dices, hoy, ¿por qué puerta tengo que...? Claro, pero cuando has cerrado todas las puertas, solo te queda una. Y solo ves la puerta que tienes que entrar por ella. Solo ves a Jesús. Él es la puerta y dices, esa es la puerta. Y por esa puerta tengo que entrar cada día. Porque todas las demás puertas están cerradas. Están cerradas. Y ya no tienes las llaves. Las llaves las has botado a lo profundo del mar. Y si quieres ir a abrirla, ya no tienes cómo, porque ya no tengo las llaves. Y un día le dije al Señor... Y con esto termino, le dije, mira, Señor, toma las llaves. Y se las di. No quiero más puertas. Yo las cierro, ahí están. Toma las llaves. Y me desprendí de las llaves. Las llaves que abren las puertas. Solo hay una llave que abre la puerta, que es Cristo. Esa es la puerta que debemos entrar por él. Quédate con esa llave, que es la llave de la fe, es la llave de la esperanza, es la llave del amor, es la llave, esa es la que abre la puerta que conduce a la vida, y son pocos los que entran por ella. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿ya? Espero que hayan aprendido algo en esta mañana. ¿Cuántos han aprendido algo? Digan amén. Aleluya, gloria a Dios.